Super Bustos, Filosofía Pop, ¿cómo están? Pues bueno, un gusto estar por acá de nueva cuenta, conversando con todas, todos y todes ustedes. Eh, Hoy quiero platicar con ustedes sobre un concepto a partir de esta película que está siendo taquillera en este momento, que es The Batman, con Robert Pattinson como el nuevo intérprete o el nuevo actor que le da vida a este pues famoso personaje superhéroe de la cultura pop que es Batman, y que claro, después podríamos hablar muchísimas más cosas sobre este personaje. Pero hoy me quiero centrar en un concepto que es la venganza. Y aclaro, todo lo que voy a decir a continuación va sin spoilers. Quizá más adelante, hacia el final de este episodio, diga algunos comentarios sobre la película, pero si llega a ser el caso, pues bueno, aclararé que diré algún tipo de spoiler, pero en este momento no diré nada, no revelaré pues nada acerca de la trama que pudiera ser importante y que pudiera imposibilitar que algunos de los que nos están escuchando gocen la película al 100, pues, o no sé. En fin, quiero hablar con ustedes acerca de este concepto de la venganza, que creo que es un concepto que no nos es ajeno a nadie, pues desde el momento que estamos vivos y y en contacto con otras personas y con diferentes situaciones. Pues también hay muchas ocasiones en las que estamos expuestos al mal, a que alguien nos dañe, a que alguien nos lastime. Y pareciera ser que justamente uno de los sentimientos que se desprenden cuando alguien nos lastima o cuando nos hacen daño es este sentimiento de la venganza. ¿Por qué hablarlo acerca de la película de Batman? Pues bueno, porque en esta, que va a ser como la nueva saga de Batman, se hace referencia a que este personaje, Bruce Wayne, Bruno Díaz, como antiguamente se le decía en habla hispana, eh, Bruce Wayne está buscando de alguna forma una venganza. Y es como parte de es como parte de una premisa importante en esta película. En otras era como el Caballero de la Noche y se movía a partir de otros valores. Aquí, al parecer, un valor importante para él es la venganza, ¿no? Y él sale todas las noches a hacer, pues a jugar una suerte de venganza contra el crimen organizado, contra las personas que han hecho daño, puesto que ya sabemos, en todas las versiones de Batman casi casi es lo mismo. Mataron a sus padres cuando él era chico, y entonces esto de alguna forma termina por invadirlo de un sentimiento negativo, de ira, de sed de venganza, de ganas de hacer justicia por su propia mano. No es como un justiciero anónimo que sale en las noches a combatir, ¿no? Pero lo hace, pareciera ser que desde este sentimiento que es la ira y es la venganza, en pro, o mejor dicho, en busca de establecer una suerte de justicia, y que no es una justicia dada obviamente como por el Estado, por la polis, sino que es una justicia ejercida por propia mano. Y entonces dije, ok, pues creo que podríamos a platicar acerca de de este concepto, que son como tres conceptos que de alguna forma van relacionados, que es la venganza, la ira y la justicia. Y que todo esto me hizo pensar en dos personajes de la filosofía, que uno es el doctor Ramón Curi Camacho, que en algún momento me diera clases en licenciatura, en maestría, en la Facultad de Filosofía. Pero también me hace pensar en un libro que se llama La ira y el perdón, de Marta Nussbaum, donde pues obviamente habla acerca de todo esto. Eh, entonces, pues bueno, conversemos un poco, divaguemos algunas ideas, reflexionemos, ¿no? Eh, Ramón Curi, en un libro que se llama La mordedura del mal, por qué hay mal y no necesariamente bien, que espero estar recordando el nombre correctamente, eh, ensaya ciertas ideas con relación a qué es el mal, cómo y nombra, pues, digamos, como al mal, como la mordedura del mal, el mal inexorable, ¿no? Hay ocasiones en las que nosotros, como seres humanos, como seres vivos, de pronto no podemos huir del mal. El mal parece que de pronto
porque ojo, ¿no? En muchas ocasiones hablamos del mal y se enuncia como si fuera algo metafísico, como si simplemente fuera algo que tiene que ver con cuestiones, pues, por ejemplo, religiosas, ¿no? Donde hay el bien y hay el mal, pero todo es como muy abstracto. Pero habría que recordar que el mal es algo más pragmático, es algo más real, es algo más cercano, es algo que nos puede morder, que nos puede atacar sin que nosotros lo esperemos. Pero también recordar que todos nosotros, nosotras somos capaces de ejercer el mal. Dentro de nosotros habita una red de posibilidades infinitas para hacer el bien, pero también existe la posibilidad de que hagamos el mal, existe como posibilidad. Y sin ser religioso, por eso a veces me gustaba como esta frase dicha, no me acuerdo qué papá lo había dicho, creo que Juan Pablo II, que había dicho así como, soy ante todo un pecador, ¿no? Pero claro, eso es una vía, esto es una forma de abordar el mal, claro, desde la teología, ¿no? Y que simplemente lo digo porque me resulta a veces como una idea interesante para hablar con relación a toda esta posibilidad que existe dentro de nosotros para hacer el mal, para hacer el daño a otra persona o a otras personas, ¿no? Sin embargo, una característica muy peculiar que tiene la mordedura del mal, cuando el mal nos muerde, cuando el mal nos llega, eh, es que por alguna razón rara quizá, una de las respuestas más instintivas que tenemos como seres humanos es hacer el mal, es decir, frente al mal pareciera ser que una de las pocas respuestas que tenemos como humanos es responder con más mal, ¿no? Es decir, si alguien nos hizo algo que es terrible, si alguien nos traicionó y nos sentimos heridos de alguna forma y sentimos que alguien nos hizo mal, de alguna forma queremos que queremos ejercer un mal hacia esa otra persona, no queremos hacer que pague por lo que nos ha hecho. Eh, ¿Cómo decirlo? Reorganizar otra vez las cosas a un nivel de escala que puedan estar, digamos, como parejas. ¿No? Es decir, tú me hiciste mal a mí, yo te voy a responder haciéndote daño a ti para que las cosas de alguna forma estén parejas, ¿no? Que es una suerte de justicia retributiva que queremos ejercer de forma propia, ¿no? Y entonces esto es algo como muy peculiar que sucede con el mal, ¿no? Que una respuesta, es decir, el mal nos llega y sabemos lo terrible que es, porque nos hace sentir mal, nos puede hacer sentir débiles, nos puede hacer sentir tristes, deprimidos, lo que sea, heridos, ¿no? Y aún con este dolor lo que queremos hacer es ejercer en la otra persona esta suerte de dolor para que esta persona de alguna forma sienta lo que yo sentí, para que esté a mi nivel. Entonces es una locura porque queremos someter a la otra persona bajo esta idea quizá de justicia, como estaba diciendo, ¿no? Pero sobre todo esto es porque pareciera que si queremos encontrar una justicia quizá, o ejercer una justicia, pero si queremos ejercerla es porque de alguna forma estamos invadidos por un sentimiento que ese sentimiento a veces se desprende por el mal, no estoy diciendo que siempre, que es la ira. Es decir, el mal nos puede hacer deprimir, tirarnos al piso, pero también nos puede enojar, porque el mal el mal es algo que no se puede, que no se puede explicar, que no se puede entender, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones el mal supera cualquier tipo de lógica o cualquier tipo de intuición que nosotros pudiéramos tener, no es como decirlo desde la forma más, o el ejemplo más básico o cotidiano, ¿no? Es decir, ¿por qué traicionarías a una persona que te ama, ¿no? Es un ejemplo, es un lugar fácil, pues, como para decir esto, ¿no? Pareciera ser contraintuitivo, que también es una idea discutible, pero ¿por qué dañarías a alguien que es buena onda contigo, que es buen pedo contigo, ¿no? ¿Por qué le harías el mal? Entonces, tú cuando lo sufres es como, ¿de dónde viene esto? No puedo entender de qué manera se ejerce toda esta lógica que es capaz de oprimir, de violentar a mí o a alguien más. El mal es como algo que no podemos estructurar, pareciera ser lógicamente, intelectualmente,
y desde ahí justamente nos puede generar una suerte de ira frente a esta incomprensión que tenemos y nos puede suscitar también querer una suerte de venganza en esta situación. Eh, y que creo que es ahí justamente donde se mueve el personaje de Batman en esta nueva saga y que digo, lo vuelvo a decir, no hay spoilers. Es una persona que quiere de alguna forma, que está invadido por la ira, eh, pero en palabras de Marta Nussbaum, pareciera ser que la ira solo existe para infringir dolor y desgracia, ¿no? Eh, y la ira termina por así decirlo. Cuando uno tiene ira, también, y todo esto que estoy diciendo es como un poco un parafraseo de ciertas ideas, o sea, lo que voy a decir a continuación, son como parafraseos de ciertas ideas que Marta Nussbaum dice en este libro de la ira y el perdón, que es como decir eh, que cuando uno está invadido por estos sentimientos, por el enojo, por la ira, por la venganza, eh, estamos, dejamos de ser dueñas de nosotros mismos y nos volvemos solamente esclavos de este sentimiento, de este pasado que nos atormenta. Porque claro, es decir, sucede algo en términos históricos que me marca, que me da dolor. Y a partir de ahí, el tiempo sigue sucediendo, va hacia adelante, es decir, el tiempo no va hacia atrás. Sin embargo, por más que estemos como que insistamos constantemente en traer el pasado al presente, pero el tiempo continúa, ¿no? La acción se realizó en un pasado, sin embargo, yo sigo cargando, yo sujeto, sigo cargando con todos esos sentimientos, con la ira, con el enojo, con el deseo de venganza. Y que claro, lo tengo ahí buscando infligir dolor y desgracia, pero pareciera ser que todo este sentimiento de la ira termina por dominarme. Eh, Uno deja de pensar, digamos, como sensatamente y nos volvemos meramente esclavos de este sentimiento, pero que es un sentimiento que viene del pasado, ¿no? Y es un pasado que nos está atormentando y que lo traemos hasta el presente, ¿no? Sin embargo, por ahí justamente una idea que me parece fregona de Marta es que ella dice, ok, pero ¿para qué queremos hacer todo este tipo de cosas? Y se pareciera ser que las hacemos o que queremos ejercer esto, esta venganza, y vuelvo al punto, uno de los puntos iniciales, con tal de querer ejercer justicia. Pero Marta nos dice, pero el problema es que la justicia no se enfoca en el pasado, porque a final de cuentas yo no puedo cambiar el pasado, es decir, ya se cometió el daño, ya se cometió una acción, es decir, esta acción que me lastimó es una acción pasada. Y yo mediante las acciones que ejerza, mediante la ira, mediante la venganza, no puedo cambiar el pasado. O es decir, entonces, ¿hacia dónde está enfocado este sentimiento de justicia? Que yo siento que se deben de poner las cosas parejas. Pero con la ira y con la venganza, lo único que voy a querer hacer es como tirar una flecha al vacío, porque lo único que puede generar es dolor, desgracia, pero esto no va quizá a generar una justicia, porque en marcos operativos yo no puedo, o la justicia no puede ir atrás y alterar el pasado, sino que más bien la justicia lo que debería tratar de buscar quizá es la creación de un bienestar y de una prosperidad pues en el futuro, ¿no? Eh, o sea, tendríamos que buscar pues justamente cómo buscar disuadir todo este mal que fue ejercido. Sí marcar como esta responsabilidad con los actos pasados, pero todo esto pensando más bien en enfocarnos en el futuro, no en cómo poder seguir adelante a pesar de todo esto que ya sucedió y que termina, por así decirnos, marcando, ¿no? Entonces, Marta como que ahí dice, tendríamos más bien que reevaluar y repensar y ser conscientes de cómo todos esos sentimientos a veces ejercen sobre nosotros, porque dice por ahí, la ira, o o podríamos decirlo así, como un engaño que a veces, que a veces puede producir la ira en nosotros,
es que la ira nos da la ilusión de agencia y de control. Eh, Todo ese sentimiento es tan intenso que nos hace sentir que estamos teniendo un control sobre la situación que tenemos delante de nosotros. Pero para Marta dice, vamos, es una ilusión, ¿no? Igual que Batman, todo esto por lo que está atravesado, pues es eso, él cree que tiene un control, pero en realidad es él, es la ira la que tiene el control sobre él, porque no está pudiendo pensar claramente, y no Batman solamente, no cualquiera de nosotros, para actuar. Claro, la ira puede ser útil, sentir la ira puede ser útil en un pequeño instante, porque cuando sentimos ira puede ser como un indicativo, como un síntoma de que hay algún problema, hay algo que nos inquieta, hay algo que nos está haciendo ruido, es algo que necesitamos solucionar. Y en ese sentido está chido quizás sentir ira, pero no deberíamos de quedarnos ahí, sino que quizá deberíamos de buscar transformarla, justamente con miras al futuro. Porque si bien el pasado importa y dependemos del pasado, y si bien, como, esto me acuerdo, o me acuerdo justamente que dice Gunther Anders, un filósofo, después de que se tira la bomba en Hiroshima, la bomba nuclear. eh, Gunther Anders escribe que ese día es como el fin de la historia, ¿no? Porque él dice, ¿cómo decirlo? Ese día para él es como el día que se cancela toda la historia, porque el presente y el futuro tienen una continuidad a final de cuentas con el pasado. Eh, si toda nuestra historia de la humanidad, todas las tragedias que hemos vivido, toda la gente que ha muerto, eh, nos llevó a ese punto en el cual se crea la bomba atómica y se lanza sobre una ciudad para matar de forma instantánea a un chingo de personas, dice, es como la cancelación de la historia, porque el presente solo tiene sentido con relación, el pasado solamente tiene sentido con relación al presente y con relación al futuro. Si se avienta una bomba atómica es como cancelar toda nuestra historia, es como decir, de nada ha servido todo esto, de nada sirvieron todas esas guerras en el pasado, todas esas muertes, todo se cancela en este momento en el cual se ejerce el mal, por así decirlo, ¿no? Y claro, para Gunther Anders y para otros, para Dupuy y otros, muchísima gente habla sobre esto, ¿no? Que justamente a partir de ese momento lo que tenemos a la vuelta de la esquina es la catástrofe, ¿no? Es nuestro destino final, pero después hablaremos en otro episodio más bien sobre esto. Si estoy mencionando todo esto es porque de alguna forma tiene una relación con estos movimientos temporales que se ejercen con relación al momento en el cual se efectúa el mal, cuando aparece la ira, cuando aparece la venganza y qué queremos a razón y cómo a partir de eso queremos ejercer justicia, pero la justicia dónde está también temporalmente con todo esto, ¿no? Y es como decir, ok, el mal se cometió y no estamos diciendo del todo que quizá vamos a olvidar toda esta herida o que la vamos a cerrar, que la vamos a cicatrizar, que la vamos a desaparecer, porque no es posible, pero sí más bien como decir, hey, mi vida continúa y continúa hacia el presente y continúa en el presente hacia el futuro. Y en ese sentido, quizá más bien lo que deberíamos de tratar de buscar es cómo transformar la ira en un duelo que nos permita continuar, dejar ir este sentimiento que nos da la ilusión de control, pero que en realidad nos da la ilusión de agencia de control, cuando en realidad estamos siendo dominados por el sentimiento, nos volvemos esclavos del sentimiento, de la ira, del enojo, de la venganza, y más bien pensar que la justicia ya no va a poder hacer nada hacia atrás, pero más bien cómo jugar con esto con tal de poder generar un futuro que nos dé bienestar y prosperidad, ¿no? A final de cuentas, y también por ahí es una idea que por ahí dice Marta, que por ahí nos dice Marta Nussbaum,
que nos dice que la venganza hace imposible amar a alguien, ¿no? Bueno, habría que verlo, ¿no? Y todo esto me hizo recordar algo que hace rato estuve leyendo sobre Judith Butler en un libro que se llama Sin Miedo, que próximamente me gustaría hacer otro episodio, yo creo que este va a ser el próximo. Quiero hacer un episodio sobre todos estos comentarios racistas que han ejercido ciertas personas mediante, en este momento que han estado cubriendo lo que sucede en Ucrania, que han hecho como varios comentarios racistas, y entonces me gustaría hablar acerca de todo eso desde Judith Butler. Yo creo que subirá un episodio próximamente, ¿no? Pero bueno, estaba leyendo este libro que se llama Sin Miedo de Judith Butler, y también por ahí nos habla acerca de estos sentimientos, ¿no? Del dolor y la rabia, ¿no? Y dice lo siguiente, dice, dolor y rabia, dos disposiciones apasionadas. Si las sentimos, es señal de que seguimos vivos, lo bastante vivos como para percibir el mundo, para sentir pasión por aquellos a los que amamos o por aquellos cuya vida es valiosa y debería ser tratada como tal. En otras palabras, si sentimos dolor y rabia, es que no hemos renunciado a nuestra capacidad de reaccionar ante el mundo. Significa también que no aceptamos la violencia cotidiana como algo natural y que no vamos a tratar la violencia como algo que se da por supuesto. Y esto a mí se me hace muy fuerte y muy importante, porque es como enmarcar todo lo que es esto que acabo de leer de Judith Butler en el contexto actual, pensar en toda la violencia gráfica que nos inunda en todas las redes sociales, en las películas. Estamos más acostumbrados que cualquier otras generaciones a ver imágenes excesivamente violentas en la televisión, ya sean ficcionales o reales. Es decir, hemos visto quizá más películas de guerra las generaciones actuales que el resto de la humanidad, ¿no? E imágenes violentas, ¿no? A partir de fotografías, a partir de videos, de violencias reales, ¿no? Como todo lo sucedido, toda esta atrocidad y barbarie que pasó hace unos días en el estadio Corregidora en Querétaro, ¿no? Donde ni quiero decir las cosas, pero que fueron una violencia excesiva. Estamos acostumbrados a ver estas imágenes, ¿no? Y por ahí, claro, se dice que también nos hemos desensibilizado a veces frente a estas. Pero lo cierto es que, por ejemplo, ahora que circularon estas imágenes de el estadio en Querétaro, por más que quizás hemos perdido cierta sensibilidad frente a ciertas violencias, frente a imágenes violentas, eh, ese día hubo mucha gente que vio estas imágenes y sintió asco. Yo sentí asco sentí náuseas, pues, cuando vi esto, ¿no? No asco, náuseas, o sea, como se me revolvió algo por ver tanta violencia que parece, o sea, que parece inaudita. Que dices, ¿cómo es posible que aparezca este tipo de acto, ¿no? Que justamente tiene que ver con lo que les decía con el mal, ¿no? Que el mal es como algo que te muerde, o sea, es la mordedura del mal, es algo inexorable, ¿no? O sea, es una locura. Pero aún así, o sea, vamos, lo importante es que reaccionamos frente a eso. Eh, Reaccionamos, la gente reacciona, eh, todavía podemos conmovernos a partir de estas cosas y preocuparnos por el otro y querer un mundo mejor desde este tipo de violencias que a veces se presentan ante nuestros ojos, ¿no? Y tiene que ver con todo esto que estaba leyendo de Judith Butler. Continúo la idea. Eh, Dice, vivimos en un mundo en el que sabemos que la violencia es inminente y sin embargo supone un shock cada vez que aparece, lo cual significa que seguimos reaccionando moralmente al nivel de las pasiones y los sentidos. Frente a esos que dicen, bueno, así son las cosas, o que cuando hablan del asesinato de mujeres y personas trans, del abandono de los migrantes o del ataque contra periodistas políticos afirman que esto es lo que hay, es necesario insistir, por nuestra parte, en que el mundo no tiene por qué estar estructurado de ese modo. Debemos hacerle sitio a otro mundo, debemos insistir en la posibilidad de un mundo estructurado sobre la no violencia, proclamar incluso que semejante mundo es factible, aun cuando no encontremos la manera de llegar a él. Claro, y es esto, ¿no? Es decir, tenemos que pensar, es decir, también tiene que ver con la esperanza, ¿no?
que es como decir, puede ser que la esperanza no llegue, pero si no actuamos como si existiera esperanza, ni siquiera vamos a tener la oportunidad, ¿no? Entonces, claro que tenemos por lo menos que luchar por crear todas las condiciones de un nuevo mundo, de que haya una nueva estructuras, ¿no? Nuevas estructuras. Continúa Butler, dice, porque aceptar la violencia del mundo como si fuera lo natural equivale a admitir la derrota y abandonar la tarea de reconocer a todas y cada una de las criaturas vivas como seres dotados de potencial y dotados también de un futuro impredecible que debe ser salvaguardado. Y pues bueno, esto básicamente lo quería platicar con ustedes. Eh, no tengo ninguna conclusión al respecto como en muchas ocasiones. Simplemente quería dialogar con ustedes a partir de esta película que fui a ver de The Batman, donde se vuelve muy importante o donde para este personaje es importante, no solamente para él, sino también para el villano es importante la venganza, resarcir ciertos daños del pasado de manera a partir de la violencia, a partir de la ira, de la venganza y por ende ciertas actitudes violentas, se vuelve importante, ¿no? Entonces simplemente quería platicar con esto porque al final de cuentas creo que no solamente es algo que invade estos personajes al interior de la ficción, sino que creo que también es algo que nos atraviesa en el día a día y con lo que tenemos que luchar y que tenemos que aprender a controlar, porque, y esto lo digo en términos como muy humanos y muy cotidianos, es terrible pensar que cuando sentimos que alguien nos hace mal, es terrible pensar que nuestra primera reacción o impulso sea hacerle el mal a esa otra persona. Y a veces lo hacemos, porque como decía también, en todos nosotros existe la posibilidad de hacer el mal. Y, y el mal a veces se brinca ciertas barreras eh, eh, del pensamiento, ¿no? Eh, y quizá muchos lo hemos hecho, ¿no? Quizá muchos hemos actuado de la peor forma o desde el mal cuando recibimos el mal. Eh, y pues nada, ¿saben? Ojalá que todo esto pueda ayudar a pensar, a pensarnos, a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cuándo lo hemos hecho, sobre qué queremos, sobre cómo aprender a lidiar con la ira, con la venganza, sobre todo, eh, porque, ¿cómo decirlo? O sea, si apegamos, digamos, si apelamos como al taoísmo, eh, el mal termina habitándonos también a nosotros, ¿no? Cuando hacemos ese tipo de cosas. Eh, y más bien tenemos que aprender a liberarnos de ciertas cosas, ¿no? Pero pues bueno, esto lo quería platicar con ustedes. Y ahora sí les va un breve comentario sobre la película de The Batman. Tampoco voy a decir la gran cosa. Eh, pero pues si les importan los spoilers, pues le pueden poner stop aquí y nos veríamos en el siguiente episodio. Y si no, pues simplemente voy a dar un comentario de 2 minutos, ¿no? O 3, 5, algo así, ¿no? Y lo voy a dar a continuación. Y no hay la gran cosa que decir, ¿no? Simplemente la película, no soy un gran seguidor de los cómics. Entiendo de todo esto porque es cultura popular y me toca crecer en la cultura popular y porque analizo cultura popular. Eh, la película me gustó, me parece larga, pero creo que es la película que menos empatía me ha hecho sentir hacia el personaje, hacia Batman. Claro, no somos ingenuos, todos sabemos que Batman es un millonario y hay un chorro de teorías acerca de Batman que podríamos hablar después. Todos sabemos que es millonario, ¿no? Sin embargo, me parece que en esta nueva película, ¿cómo decirlo? En otras películas muestran esto, pero no bajo una crítica revisionista hacia su color de piel, hacia su dinero, hacia su herencia, ni hacia su privilegio. Y en esta película lo hacen. Lo hace de una forma indirecta Selina Gatúbela y lo hace de forma muy directa Paul Dano como el Acertijo.
hay una escena, y este es el spoiler, así que no debería importar, y no me importa enterarme de spoilers, pero lo digo, este es el spoiler, ¿no? Hay una escena donde están hablando los dos y el acertijo empieza a hablar en términos críticos sobre el papel de Bruce Wayne como un huérfano. Y entonces él empieza a decir, claro, ¿no? Porque todo el mundo lo ve como un huérfano, pero él que sabe de ser huérfano, ¿no? Porque el acertijo era huérfano y era huérfano y estaba, digamos, como en un orfanato que pertenecía a la familia Wayne, pero una vez que matan a los papás de Batman, de Bruce, estos orfanatos se quedan, les recorta, digamos, como que el presupuesto y todo se empieza a ir al carajo, ¿no? Entonces ahí Paul Dano dice, bueno, el acertijo dice, ¿qué va a saber Bruce Wayne de ser huérfano, ¿no? Todo el mundo dice así como de que, ay, quedó huérfano. Pero ¿qué va a saber él de ser huérfano, no? O sea, si quedó, o sea, si murieron sus padres cuando él tenía no sé cuántos años, 12 años, dice, o sea, eso, ¿no? Se murieron sus papás, pero no se queda solo. Se quedó viviendo en una mansión con vista al parque y con una herencia impresionante y con negocios, ¿no? Y con gente que lo cuidara. ¿Eso es ser huérfano? Dice, ser huérfano más bien es esto, cabrón, ¿no? Es haber vivido en una habitación, compartir una habitación con 30 personas, no tener comida rica ni mucha, ¿no? Que por las noches las ratas te muerdan los pies, que durante el invierno se mueran los niños más pequeños porque no hay calefacción en esta casa o hogar. Eso es ser huérfano, no no estas cosas que atravesaron como a Bruce Wayne. Y ese es un punto que me parece que es como medular al interior de la cinta, que no estaba en otras películas, que es desmantelar en términos críticos todo este privilegio del cual sabemos que participa Bruce Wayne. Entonces se desmantela, se dice, se desmantela, y la reacción que tiene ahí Batman frente al acertijo es una acción violenta, ¿no? Es decir, le duele el reconocimiento, le duele cuando le dicen toda esta realidad, ¿no? Cuando la desmantela, ¿no? Y eso me parece que es como lo más importante de la película, que ponen en evidencia, desmantelan, digamos, como todo esto que está detrás de Batman en términos reales, que es como un blanco privilegiado, eh, millonario, eh, con que simplemente está persiguiendo como la venganza, la ira, sin entender muchas otras cosas. Y es decir, y que además tiene como que lo habita como un complejo de white savior, ¿no? Es creo que lo más rescatable de la película. Hay muchas escenas, hay unas escenas que no entiendo el por qué están ahí, me parecen gratuitas, como la persecución de coches, una escena completamente gratuita, que se me hace como muy de Rápido y Furioso. Tiene también por ahí otra escena que también es como de Rápido y Furioso. Pero pues bueno, simplemente es el único comentario que quería dar acerca de Batman. Yo me sigo quedando hasta el momento con las de Nolan, me gustan más, porque hay más contenido filosófico hasta el momento me parece para discutir, pero bueno, a final de cuentas, a partir de que se habla de la venganza en esta, es que hicimos este episodio. Pero bueno, es todo lo que quería platicar con ustedes. Espero que les haya sido atractiva esta pequeña charla. Eh, Subo un episodio en esos otros días sobre lo que les estaba diciendo, los comentarios racistas que se han ejercido durante la cobertura de Ucrania. Pero pues por lo mientras, espero que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Es la hora a la que nos estén escuchando. Saludos, nos estamos viendo. Fer Bustos, Filosofía Pop.